de los hechos que ocurren en lo que, como usted podrá ver en su boletín, estaremos estudiando la traición y el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Veremos específicamente y con más detalle el verso 1 al 11 y los otros versos que usted encuentra en su boletín lo estudiaremos con más detalle en la próxima ocasión. Hoy solo los mencionaremos. Pero acompáñenme a la lectura de Juan 18, verso 1 hasta el verso 14. Dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Pedimos tu ayuda, tu favor, tu gracia en esta mañana. Que podamos ser todos edificados, corregidos, instruidos por tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, quita de nuestra mente cualquier distracción y asimismo quita de mi boca cualquier error que pueda yo enseñar o declarar en esta predicación. Ayúdame, Señor, a instruir a mis hermanos solo y a través de tu palabra, y no a través de mis dichos o mi sabiduría propia. Padre eterno, ayúdanos en esta mañana a glorificarte a través de la predicación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, estamos aquí ante lo que es conocido bien popularmente por muchos teólogos, y es muy probablemente que usted también haya escuchado esto en películas, ¿verdad? Porque se conoce como la Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo no es una película. La Pasión de Cristo es altamente reconocido como los eventos que se dan desde el momento en el cual Jesús se encuentra en el huerto del Getsemaní hasta el momento, ¿verdad?, de su crucifixión y muerte en la cruz. Esto es un título que ha sido ampliamente reconocido por los teólogos. La importancia de este evento la vemos durante todo el libro de Juan. Algunas personas erróneamente han asumido que el Evangelio de Juan no hace tanto énfasis sobre la cruz de Cristo. Lo hacen Mateo, lo hacen Marcos,
¿verdad? Que prácticamente la mitad del libro es acerca de ese evento. O lo hace Lucas, que lo hace con descripciones muy precisas, ya que él era un historiador. Y alguno puede pensar que, bueno, la intención de Juan no es describir tanto acerca de la cruz, porque prácticamente es muy al final del libro que narra estos eventos. Pero mi querido hermano, este libro hace mención y anuncia previamente a los eventos la muerte de Cristo constantemente. Hace alusión a ella de varias maneras. Jesús mismo habla y anuncia previamente a sus discípulos que es necesario que Él muera, es necesario que Él parta de ellos. Eso lo vemos en capítulos previos. Pero también hay una frase, o más bien una palabra, que nos ayuda a nosotros a entender que Juan constantemente hace referencia a la muerte de Cristo, a ese momento en el que Él es apresado, ¿verdad? Y también es dirigido a su castigo o su juicio y posterior crucifixión. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 4, en aquel famoso milagro de las bodas de Caná, previamente a esto, Jesús dice lo siguiente, en el versículo 4, le dice a su madre. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta palabra, hora, es constantemente citado en el libro de Juan. En otros evangelios también. Capítulo 7, versículo 30. Vamos rapidito a algunos versículos de Juan, para no dilatar mucho el estudio. Pero Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle. ¿A quién? A Jesucristo. Procuraban apresar a Jesús. Pero, dice Juan, ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora, ¿verdad? Esto es lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 20. Dice así, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, estaba en el templo, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. También la Biblia narra un momento en que dos alguaciles son enviados a prender a Jesús mientras él enseña en el templo o en las postrimerías del templo. Había una multitud rodeándole, pero los alguaciles cuando llegan se quedan, me imagino, cada vez que veo esa escena siempre imagino la escena, y los alguaciles se quedan perplejos escuchando a Jesús. Y luego ellos llegan a sus, por decirlo así, denunciantes, que eran los fariseos, miembros del Sanedrín, que habían denunciado a Jesucristo, de hereje, de falso maestro. Y los alguaciles llegan y obviamente le preguntan, ¿y el mandado dónde está? ¿Dónde está Cristo? Se les mandó a ponerle preso. Y los alguaciles dijeron que nunca habían escuchado a un hombre hablar con autoridad con la que habían escuchado a Jesús. En otras palabras, estos alguaciles quedaron totalmente atónitos con la enseñanza de Jesús, y aunque sería un poco aventurado decir que se les olvidó a qué habían ido allá, realmente creo particularmente que estos hombres no es que se los olvidó, es que no entendían por qué. ¿Por qué hay que apresarle? ¿Verdad? Porque habían sido impactados con las palabras del Señor Jesús. Asimismo, vemos en todo el Evangelio de Juan constantes referencias a los intentos, muchos intentos, y en otros evangelios, de capturar a Jesús. Pero la Biblia nos enseña que no era la hora en la cual tocaba a Jesús ser capturado, y posteriormente que le tocara el juicio y su crucifixión. En otras palabras, mis queridos hermanos, en la teología de Juan, en las descripciones de Juan, es central la cruz. La cruz es central durante todo su testimonio. Es cierto, le dedica en forma narrativa unos cuantos versos, capítulos.
pero durante todo el libro lo está anunciando. Lo está anunciando. Incluso en el capítulo 2 de Juan, cuando habla acerca de esa tipología del templo, que habla de que en 3 días destruiré el templo, dice Jesús a los fariseos, y los fariseos decían, ¿de qué estás hablando? Tú no puedes hacer eso. Los fariseos no entendían, los judíos, los propios discípulos estaban rascándose la cabeza. ¿De qué está hablando Jesús? Y luego Jesús habla de que después de 3 días lo volvería a levantar. Perdón, dije que en 3 días lo destruiría, se refiere a que él destruiría el templo, pero que en 3 días luego lo volvería a levantar. Los judíos pensaban, ha pasado años, decenas de años, décadas, y todavía no hemos terminado la construcción del templo. El templo fue terminado en el año 68 después de Cristo. Aún no se ha terminado la construcción, y este hombre dice que en 3 días lo va a levantar nuevamente después de haberlo destruido. Está loco. Es una clara referencia de Jesús al momento de su muerte. O cuando Jesús le dice a los discípulos que la semilla debe morir para que esta misma dé fruto. Una referencia agrícola de la época en la cual se decía que la semilla o las semillas morían, ¿verdad? Como un símbolo, una forma de expresión de que esta dejaba de ser semilla y se volvía un tallo, hojas, ramas y posteriormente fruto. Esa era una forma de descripción, ¿verdad?, del primer siglo con referencia a la agricultura. Así que era necesario, ¿verdad?, que la semilla muriera. Pero él se refería a sí mismo, la necesidad de su muerte. Así que concluimos que es central en el Evangelio este aspecto conocido como la pasión de Cristo. Ahora bien, hay algunos detalles, y a modo de introducción, algunos detalles que son buenos reconocer en la narración de Juan, de los eventos de la pasión, que se relacionan con los narrados en los demás evangelios, ¿verdad? Primero, debemos destacar que Juan, aunque no nos dice el nombre del huerto, si usted nota en la narración de Juan, Juan no dice que fueron al huerto del Getsemaní, ¿verdad? Solo dice que fueron a un huerto, ¿verdad? Donde había un huerto, dice el verso 1. Ahora, ese detalle que dice Juan, no debemos nosotros alarmarnos y dudar sobre la veracidad de estos evangelios, porque el resto de los evangelios, específicamente Mateo en el capítulo 26 y Marcos en el capítulo 14, nos enseñan acerca de dónde se encontraban, ¿verdad?, Jesús y sus discípulos. Ellos habían ido al huerto de Getsemaní. Ahora es interesante contrastar, ¿verdad?, que el nombre, ¿verdad?, de Getsemaní nos dice más o menos en qué lugar estaban también, ya que Getsemaní significa prensa de aceitunas. Prensa de aceitunas, o un lugar donde, ¿verdad?, se cultivaban estas frutas como tal. Y es interesante que a pesar de que Juan no dice el lugar, o sea, el huerto de Getsemaní, sí dice su dirección. Es bien detallista en la dirección. En cambio, los demás evangelios no son tan detallistas. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, nos dice en el capítulo 14 que ellos se dirigieron hacia el Monte Olivo. Hacia el Monte Olivo. En este caso, Juan es un poquito más específico y nos dice que ellos salieron, ¿verdad?, salieron sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Y había un torrente porque era el único momento del año en el que, por las lluvias, por el invierno, ¿verdad?, había un flujo de agua en ese momento. Así que se entiende, y por muchos teólogos, y tomando en cuenta las descripciones de los demás evangelios y el Evangelio de Juan, que la dirección exacta en la cual ellos se encontraban, en el huerto de Getsemaní, se extendía a lo largo de toda la ladera oriental del Monte de los Olivos. Estaba en un cercano, ¿verdad?, de las murallas de Jerusalén, al oriente, en las murallas de Jerusalén.
Otro detalle que vemos contrastado en el resto de los evangelios es el hecho, ¿verdad?, de que en los demás evangelios no se describe lo que en Juan sí se dice. Como sabemos, vemos en la narración de Juan que Judas toma consigo a toda una compañía de soldados completa. Esta podía estar rondando entre los 600 a 1000 soldados romanos, juntamente liderizado por un general, y Judas les guiaba a todos ellos. Ahora, lo que se dice en los demás evangelios, ¿verdad? Que algunos dicen que era una guardia y algunos hacen creer que la guardia, por consiguiente, no era tan numerosa, no podía ser tan numerosa. Sin embargo, Juan nos dice este detalle porque podemos contrastarlo y al mismo tiempo complementarlo con los demás evangelios. No es una contradicción, sino un complemento. Ahora, por otro lado, lo que sí dicen los otros evangelios es que había una horda de personas, entre ellos fariseos y judíos, que iban con antorchas y también otros elementos que se dirigían, guiados por Judas, a este huerto. También vemos, a diferencia del resto de los evangelios, algo muy curioso. Y es que Juan nos dice, sabemos que Pedro corta la oreja de uno de los guardias o escoltas de miembros del Sanedrín, pero no sabíamos hasta ahora quién era o cómo se llamaba. Es Juan quien dice el nombre, por primera vez registrado en los evangelios, que es Malco, ¿verdad? Este es el nombre de aquel que Pedro corta la oreja de forma muy torpe, pero que es una escena bien reconocida por todos, ¿verdad? Y que es muy característica de Pedro por su propio temperamento, ¿no? Todos conocemos esa parte de la historia, pero algunos se podrá preguntar con respecto a esto, y digo estos detalles porque quizá usted dirá, así como cuando lee los evangelios, y ¿cuál es la enseñanza detrás de todo esto, no? Sí, bueno, Pedro es un hombre temperamental, un hombre muy impulsivo. No creo que esa sea la intención. Pero estos detalles los digo primeramente para que usted vea las cosas que destaca Juan, a diferencia de sus, ¿verdad?, compañeros de milicia, quienes escribieron sus otros evangelios. Pero Juan destaca otros detalles que ellos muchas veces no colocaron. Y es muy importante tomar esto en cuenta porque Juan, y usted lo verá aquí, Juan realmente no tiene la intención de hacer una descripción detallada, histórica, de los eventos ocurridos en el arresto de Jesús. Así que cada uno de estos detalles tiene un significado importante dentro de la verdadera intención de Juan, ¿verdad? En este caso, no podemos comparar el Evangelio de Lucas, quien es un historiador, y recopila cada detalle con el Evangelio de Juan. Se complementan sin duda, pero estos detalles tienen mayor relevancia tomando en cuenta la intención de Juan. Tienen mayor importancia tomando en cuenta la intención por la cual Juan narra este evento. Por esto, debemos tomar en cuenta aquellos detalles que son quizá más relevantes. Y esto le dará significado a aquellos otros detalles que, entre comillas, son irrelevantes, ¿verdad? Hay un detalle que no debemos ignorar en toda esta narración, y es el nombre propio de un individuo al cual no hemos hablado de él desde hace varios capítulos. El nombre de Judas ha desaparecido de la narración del Evangelio de Juan desde el capítulo 13 del Evangelio, momento en el que Jesús le dice a Judas claramente que uno de entre los discípulos le va a traicionar, le va a entregar. Él dice a todos que uno de ellos será. Y claro, aunque había dudas entre los 12, Judas sabía perfectamente quién era. Jesús también. Y es por eso que esa última frase, que también se narra en otros evangelios, parece ser que está apurando a Judas a hacer lo que él tiene que hacer.
Sea lo que tengas que hacer, hazlo pronto. A Judas. Los discípulos, como no estaban enterados, pensaban, bueno, debe ser que tiene que cumplir con algún oficio, alguna tarea de forma breve, ¿no? Los discípulos no entendían que Judas era el traidor. Ahora es muy importante tomar en cuenta este detalle. Juan, durante todo el Evangelio, cada vez que hace mención de Judas, lo nombra como aquel que había de entregar a Jesús. Desde los primeros versos de Juan, Juan siempre que hace mención de Judas, lo llama como aquel que había de entregar a Jesús. Pero en esta ocasión, después de varios capítulos, Judas es descrito de otra manera. Vemos en el versículo 2 lo siguiente. Y también Judas, el que le entregaba. Y luego más adelante, ¿verdad? Versículo 5 dice, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Hay un cambio de tiempo aquí, obviamente. Juan no se refiere a Judas como aquel que le había de entregar, sino que se refiere a Judas como aquel que le está entregando. Judas es aquel que está del bando contrario, del lado contrario, guiando a los enemigos de Dios hacia Él, para apresarle, para juzgarle y para matarle. Recordemos, hermanos, que desde el capítulo 5 de Juan, la Biblia dice que los fariseos planificaban matar a Jesús. Prácticamente en el principio del ministerio de Jesús. En el principio del ministerio de Jesús, ya los fariseos llevaban mucho tiempo planificando cómo matarle. Planificando cómo buscar la manera de apresarle. De tal manera de que no generara eso un revuelo. De tal manera de que no generara eso la oposición del pueblo. Buscaban una manera, ¿verdad?, de ponerle preso, sin que eso provocara en la gente algún tipo de revolución contra el gobierno judío. Buscaban que la gran mayoría estuviera de acuerdo con ellos, en oposición contra Cristo. Y lo más increíble de todo esto es que la traición es consumada, el plan es consumado a través de uno de los discípulos de Jesús. Uno de los que acompañaba a Jesús en sus tiempos devocionales, en sus tiempos íntimos de oración con su Padre en el huerto de Getsemaní. Todos probablemente tenemos un concepto de que Jesús solamente fue al huerto de Getsemaní en aquel día agónico. Pero Juan nos dice otro detalle importantísimo. Y es que cuando Judas guía a los soldados, a los fariseos, a los miembros del Sanedrín a Jesús, se da un detalle importante. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Judas conocía el lugar en el cual Jesús se encontraría. Él sabía perfectamente. Él sabía, y muy probablemente cuando Judas conversa con el Sanedrín y planifican la captura de Jesús, a Judas se le pregunta, ¿a dónde podemos capturarle? ¿Dónde podemos encontrarle que no haya multitud de personas y que no haya tanta oposición? Un lugar en el que él se encuentre solo. Judas
quien había estado allí muchas veces. ¿Por qué? Porque Judas había estado allí muchas veces. Dice, Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Era un lugar de frecuencia, donde frecuentaban Jesús y sus discípulos. Y él también buscaba ese momento para apartarse de ellos y orar al Padre. Esto lo frecuentaba Jesús. No solo fue un momento al final del ministerio de Jesús, fue durante todo su ministerio. Incluso podríamos decir, durante toda su vida. Fue muy común para Jesús reunirse con su Padre en el huerto de Getsemaní. Judas habrá dicho a los fariseos, yo sé un lugar donde lo puedes encontrar a solas. Él seguramente estará en el huerto de Getsemaní. Y los guió hasta allá por ello. Él conocía eso. Ahora bien, esta escena, yo creo que usted ponga en contraste esto. Jesús está siendo acusado falsamente. Jesús está siendo no solamente acusado falsamente, sino que se han levantado innumerables calumnias frente al pueblo, al populacho, ¿verdad? Se le han levantado calumnias para que el pueblo también apoye la causa de los líderes religiosos de Israel. Y al mismo tiempo, como Roma busca siempre la sedición de cualquier tipo de revuelta, se ha calumniado a Jesús como una especie de revolucionario. Se le ha presentado a Pilato y a todos los gobernantes de Roma, ¿verdad? Para que Roma emita un juicio y le dé el apoyo militar para capturar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se ha proclamado a sí mismo rey. Y eso implica una rebelión contra el imperio romano, porque solo hay un César y nadie más debe estar por encima de él. Los fariseos, quienes eran hipócritas, usaron esta información para buscar ese apoyo. Mi querido hermano, no hay nada más cruel que la calumnia, no hay nada más cruel que el falso testimonio hacia una persona, hacia el nombre de Jesús. Hacia cualquier persona común es algo abominable, detestable. Cuanto más que se empañara, se ensuciara el nombre de Cristo. Hermanos, a Jesús, el príncipe de paz, se le busca con un ejército de soldados. A Jesús, mis queridos hermanos, la luz del mundo, la vida eterna, la revelación del verbo de Dios, de la palabra de Dios, se le busca como si Él se escondiera y huyera de ellos. En palabras de William Hendrickson, era una ofensa cruel. Demostraba cuán mal había sido interpretada su misión. Para el varón de Dolores, la presencia misma de este grupo de rufianes que lo consideraban una presa significaba un sufrimiento indescriptible. Yo sé que usted ha sido quizá víctima de la murmuración y la calumnia de algún grado, en algún grado. Estoy seguro que cada uno de ustedes se habrá ofendido por este tipo de pecado contra uno. O cuando
personas malintencionadas ponen palabras en nuestra boca que nunca dijimos. Eso provoca el enojo, la rabia y la tristeza de parte de nosotros. ¿Cuánto más del Señor Jesús? Que no solo vio a un grupo de personas, no un grupo, miles de personas, buscándole como si Él estuviese, como si Él fuese un prófugo, un fugitivo de la cárcel, como si fuese un asesino serial, como si fuese un terrorista. Pero no solo eso, sino que enfrente de todo ese grupo de personas, veía a uno de los suyos que estaba con ellos. Esa mención de Juan es muy interesante porque denota de qué lado se encontraba Judas. Dice, y Judas, que estaba con ellos. La pasión de Cristo empieza desde este momento. Jesús está sufriendo todo aquí. Él no solo sufrió la cruz, la corona de espinos, los clavos. Él está sufriendo la traición de uno a quien amó profundamente. Pero a pesar del concepto que tenían los romanos, el concepto que tenía el mismo Judas y el concepto que tenían los fariseos, porque ¿por qué llevarían a tanta gente? ¿Por qué llevarían antorchas, linternas? Ellos pensaban que tenían que buscarlo entre las piedras y entre los arbustos. Ellos pensaban que tenían que usar la fuerza para capturarle. A pesar de esa creencia que tenían ellos, equivocada, el Señor no se escondía de nadie. Él mismo sale a su encuentro. El Señor no se escondía entre los arbustos para buscar una salida, un escape, ¿verdad? Por la puerta de atrás. El Señor no esperaba que lo encontraran. Él no estaba esperando, bueno, vamos a esperar que me encuentren. No. ¿Qué nos dice Juan? Nos dice la Biblia que se adelantó. Se adelantó. Versículo 4. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Verdad? Venía la comitiva, el grupo de soldados, probablemente iban muy perdidos. Jesús los ve, sale a su encuentro y le dice, ¿a quién buscan? Los intersecta y le dice, ¿a quién están buscando? Ellos responden, a Jesús Nazareno. A Jesús Nazareno buscamos. Ahora, antes de entrar en esa impresionante respuesta de Jesús, permítame meditar un poco en el hecho de que Jesús se ha adelantado a los que le buscaban. ¿Cómo es esto que Jesús se adelantó? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la Biblia nos dice que Él sabía lo que había de ocurrir. Él sabía perfectamente que se aproximaba al huerto de Getsemaní todo un batallón de guardias romanos, una horda de fariseos y judíos con linternas y antorchas buscándole. Y todos estos romanos armados con sus espadas. Él sabía perfectamente eso. De antemano lo anticipó. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir, hermano, que cada paso que dio Cristo, o que no dio Cristo, fue para llegar a este preciso momento. Jesús guió a los discípulos, dice el verso 1, salió, ¿verdad? Jesús y sus discípulos, guió a sus discípulos al Getsemaní, porque sabía que Judas lo encontraría allí.
un lugar en el que antes ambos frecuentaban. No es solo que Judas sabía que Jesús estaría allí, es que Jesús sabía que Judas sabía que estaría allí. Jesús sabía a dónde iría Judas. Jesús fue a Getsemaní porque ya era la hora, era el momento en el cual debía ser capturado. Cada paso que dio Jesús y cada paso que no dio era su plan. No el plan del mundo, no el plan de sus enemigos, no el plan de Satanás, como muchas veces se entiende. Este era el plan de Dios y era el plan de Cristo, ser capturado en el huerto del Getsemaní. Pero algo todavía más importante de este evento, ¿verdad?, es meditar en el hecho de que estos hombres, estos mismos hombres que se encuentran delante de él, lo capturan ahora y no antes, a pesar de que lo tuvieron allí muchas veces. Lucas 23:53 narra ese momento en el que Jesús, frente a estos soldados y fariseos delante de él, él dice lo siguiente: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis la mano sobre mí? O contra mí, perdón. Nunca lo hicieron. No pudieron capturarme antes. Yo estuve con ustedes. Yo estuve en el templo. Enseñé en el templo. Estuve en los atrios enseñando. Estuve en las plazas. Caminé por el desierto. Enseñé entre ustedes. Y nunca me capturaron. En ese mismo versículo, Jesús dice: ahora ha llegado su hora, la hora de las tinieblas. Este es su momento. Ha llegado su momento. Es lo que trata de decirle Jesús. ¿Pero por qué ha llegado el momento de ellos? ¿Porque ellos quisieron? ¿Porque el plan tuvo éxito? No. ¿El plan de ellos, del Sanedrín, de los romanos, tuvo éxito? No. La razón por la cual ellos pueden apresar a Jesús es porque Jesús se los ha permitido. Es porque yo ahora les doy permiso. Eso es lo que dice Jesús y lo que trata de transmitir Juan a través de estos versos. La Biblia nos deja claro que es Jesús quien tiene la última palabra sobre su sacrificio. Es Él quien decide cuándo y dónde va a ser, ¿verdad? Se va a dar su sacrificio, su muerte, su captura. Antes, en el Evangelio de Juan, Él había dicho lo siguiente en Juan 10:18. Por eso me ama el Padre. Versículo 17:18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No es potestad de los enemigos de Dios darle muerte a Cristo. Es potestad del mismo Dios, y en este caso el mismo Cristo, de entregar su vida como un sacrificio delante de Dios para salvación del mundo. A los ojos de los enemigos de Dios, su plan estaba teniendo éxito absoluto. Todo va acorde al plan. Todo va acorde a lo que teníamos previsto. Esta revuelta, estos discípulos, estos herejes,
serán exterminados hoy. Con la muerte de su maestro, no más cristianismo, no más Cristo el Mesías, no más Cristo el Salvador, no más Cristo el yo soy. Se acabó, lo hemos exterminado. Cuán errados estaban. Porque en el reino de los cielos, en el trono de Dios, estaba el Padre, el plan va acorde a todo lo planificado. Todo va acorde a lo propuesto desde la eternidad. Es necesario que Cristo muera. Pero este mismo, mi Hijo, resucitará al tercer día, victorioso sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás, dando liberación genuina y verdadera a todos aquellos que creen en Él. En las palabras de Gary Burge, durante su pasión, Jesús es soberano. No es una pobre víctima. La cruz es un destino que ha escogido Él voluntariamente y que controla. Continúa Él y dice, si Dios es el autor de esta obra de la pasión, como si fuese una obra de teatro, Dios es el autor de la obra de la pasión, Jesús es el protagonista, pero también es el escenógrafo y también el director de la obra. Ese es nuestro Señor. Es por este motivo, mi querido hermano, que los soldados caen en tierra al escuchar el nombre de Cristo, el verdadero nombre de Cristo. Porque lo que Jesús manifiesta en este momento es su divinidad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando le dijeron, buscamos a Jesús Nazareno? Yo soy. Yo soy al quien buscan. Pero esta frase no solamente es una forma de indicación. Yo soy al que están buscando. Esto es una forma constante en la que Juan declara la divinidad de Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Yo soy las puertas, ¿verdad? Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Constantemente Juan dice esto, refiriéndose siempre a las referencias del Antiguo Testamento que declaraban las obras de Dios, del Dios que sustentaba a su pueblo, que guardaba a su pueblo. La forma en que Dios se reveló a su pueblo en el Antiguo Testamento, Jesús las toma como suyas, ¿verdad? Como aquel momento en que el pueblo de Israel fue alimentado por Dios mismo, dándole el maná del cielo, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan que se les ha entregado a ustedes para sustento, no físico, sino espiritual, porque mueren de hambre. Yo soy una fuente de agua viva que nunca deja de brotar agua, ¿verdad? Este era Cristo. Así que cuando Jesús les dice, yo soy, estos hombres caen en tierra. Y lamentablemente muchos cristianos, teólogos serios, han tratado de explicar esto diciendo, bueno, lo más probable es que se asustaron, se sorprendieron porque pensaban que les iba a generar algún tipo de resistencia o que les iba a atacar y se asustaron y tropezaron unos con otros y se cayeron. Sí, hay muchos teólogos serios que han dicho esto. Hay otros que justifican esto como una reacción psicológica, ¿verdad? Un susto, un miedo. Era tarde en la noche. Llevaban sus antorchas, no veían bien y probablemente se sorprendieron por esta aparición de Jesús y su declaración tan
osada de decir yo soy el que buscan. Y fue una reacción psicológica, dicen algunos. Pero creo que la explicación más apropiada es el hecho de que lo que vemos aquí es una teofanía. Sí, es cierto. Esto no es una teofanía como la transfiguración de Cristo cuando toda su presencia física cambió, ¿verdad? Se llenó de gloria, de fulgor, como le pasó quizá en una medida a Moisés, ¿verdad? Cuando descendió del monte Sinaí. Pero en este caso fue completa, gloria manifiesta, ¿verdad? Su cuerpo había cambiado por un momento. Y eso dejó a sus discípulos estupefactos. Ahora, eso no es la misma escena acá. Jesús no parece, en el registro de Juan, no parece que haya habido un cambio de su cuerpo, no parece que haya habido un temblor, un terremoto, o haya caído un relámpago en ese momento, ¿no? Haciéndolo lo más dramático posible. Parece que el simple hecho de que de sus labios salieran estas dos palabras, yo soy, estremeció hasta lo más profundo de estos hombres. Estoy seguro que los discípulos en ese momento temblaron, porque lo que estaban presenciando no era una simple indicación de lugar, yo soy, o personal, sino que él estaba demostrando su divinidad, su identidad. Yo soy el que soy. A ese es al que buscan. Algo similar a lo que, ¿verdad?, ocurría cuando Pablo, ¿verdad?, perseguía a la iglesia, ¿recuerdan? ¿Y quién se le apareció? Jesucristo. Jesús se le aparece, no visiblemente parece ser, no parece que puede verle en la narración de Hechos, pero la voz de él es clara y sonante. Y le dice, cuando perseguía a la iglesia, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué pasó? Pablo cayó en tierra. Pablo fue humillado. Pablo se estremeció y él mismo, ante esta manifestación, esta teofanía, él mismo llama al que le habla Señor. Amo. Él reconoció la autoridad del que le hablaba. Y cuando estos hombres caen en tierra, estaban reconociendo la autoridad del que le hablaba y reconocían la soberanía de quien le hablaba. Es en base a esta autoridad, es en base a este poder manifiesto en ese momento, que en la segunda ocasión, después de recuperados aquellos que habían caído en tierra, Jesús nuevamente les vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? ¿A quién buscáis? ¿Verdad? Probablemente se habían compuesto, habían vuelto en sí, y Él les vuelve a decir, ¿a quién buscan? Y Jesús les contesta diciendo, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, ¿qué dice luego? Dejad ir a estos. Esta escena, esta parte de la narración es brillante, es hermosa. Y el mismo Juan entiende a qué se refiere Jesús. Jesús se refiere a lo siguiente, para que se cumpliese aquello. Esta es una profecía cumplida, las palabras de Cristo hechas realidad. Para que se cumpliese lo dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Dónde dice esto Jesús? Lo dice en la oración sacerdotal del capítulo 17. Les dice, Padre, de los que me diste, no he perdido a ninguno. Y es evidente que de los que me diste, entre ellos no está Judas. Porque Jesús se refiere a estos, a los 11 que están con él.
Lo que Jesús está haciendo aquí es interceder por nosotros. Jesús no quiere que los 11 sean presos y vayan a la cruz también. Que sean azotados, torturados, bofeteados, escupidos en sus rostros. No quiere eso. Él quiere que los dejen en libertad. Y que solo Él, tome el castigo de ellos. Jesús les dice, a mí es al que buscan 2 veces. Y Juan entiende que la intención de Jesús era proteger a su rebaño, proteger a sus discípulos. Este es el corazón de un pastor, que capítulos antes, casualmente en el mismo capítulo 10, dice el versículo 27 y 29, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este es el corazón protector del pastor de sus ovejas. Aquel que cuando los lobos se presentan con la intención de cazar y matar a las ovejas del pastor, Él pone su propio cuerpo. Él se pone por delante y protege a sus discípulos y a sus ovejas de los lobos rapaces, de los enemigos. Como dice Judas, aquel que es poderoso para preservaros sin caída. Él tiene el poder de preservarnos. Y en este caso particular, es cierto, físicamente Jesús protege a sus discípulos de un castigo físico, de un sufrimiento físico. Pero realmente Jesús protegía a sus inmaduros discípulos, a sus temerosos discípulos, a sus torpes discípulos, de que abandonaran la fe, de que el sufrimiento, la agonía y el dolor fuesen tan elevados que ellos no pudieran soportarlo, sino apostatar. Es por eso que aquí vemos no solo la protección de Jesús física, de que evita que ellos sufran físicamente, sino que protege el alma de sus discípulos, porque no están preparados. Aún no están preparados para sufrir por el nombre de Cristo. Y Él protege eso. Como usted y yo oramos, mi querido hermano, ¿no oramos así? Protégenos de todo mal, ¿verdad? Guárdanos de la tentación. ¿O no es así? Oramos eso porque tenemos a Cristo como nuestro pastor. Y el verso termina en el versículo 11, esta sección del versículo 11, ¿verdad? Versículo 10 y 11. Y entonces Simón Pedro, que tiene una espada, la desenvainó y dio al siervo, aquel llamado Malco. Jesús entonces le dice, reprendiendo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no ha de beber, no he de beber. ¿Dónde más escuchamos esa terminología de copa? La escuchamos en un evento que no se narra en Juan, Mateo 26. El momento en que Jesús clama al Padre por última ocasión antes de su sacrificio. Y Jesús ora diciéndole al Padre, versículo 39, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, dice Jesucristo.
Eso se entiende como un momento antes de la captura de Jesús. Así que quizá podemos entender que en el momento de la agonía de Jesús en el Getsemaní, Jesús oraba si aún habría alguna posibilidad de que la copa del Padre pasara de él. Pero ya a este momento, Jesús no tiene ninguna duda. Tampoco pide porque pase la copa. Él dice que es necesario que él beba de esa copa. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la copa a la que hace referencia es a la copa de la ira de Dios. Una forma, ¿verdad?, alegórica, ¿verdad? Usted se imagina una copa llena de vino rebosante que se derrama sobre algo. Era una forma de expresar un derramamiento de algo. En el Antiguo Testamento se hace expresión de la copa también de la bondad y del amor de Dios. Pero también se hace de la ira de Dios. Sí, mi querido hermano, la copa que bebería Cristo, la copa que tomaría Cristo voluntariamente, era la ira de Dios. Pero usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué el Padre derramaría su ira sobre su Hijo? Bueno, porque así como la Biblia declara que Él tomó sobre sí nuestro pecado, no debemos ignorar, mi querido hermano, que si tomó consigo nuestro pecado, también tomaría las consecuencias de nuestro pecado. Y las consecuencias, mi querido hermano, de su pecado y mi pecado era la ira de Dios, el castigo eterno de Dios. Lo que Cristo bebería en aquella cruz, lo que Cristo tomaría en el madero, sería el castigo que usted y yo merecíamos. ¿Por qué lo hizo? Porque Él es el buen pastor que da su vida por sus amigos, que da su vida por sus ovejas, aquellas que protege y ama. Mi querido hermano, usted y yo somos esas ovejas, somos ese pueblo. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, oh Dios. Ayúdanos, Señor, en esta mañana tarde a comprender, oh Dios, y aplicar estas verdades bíblicas. Ayúdanos, Señor, a meditar en ellas, no solo hoy, sino mañana y el resto de nuestras vidas. Que en nuestra lectura diaria, de día y de noche, siempre meditemos en la voluntad que tú nos has revelado, en tu revelación de ti mismo, el yo soy, y en cómo esta gran revelación nos anuncia tu eterna y constante protección, tanto física como espiritual. Tú intercedes por nosotros, oh Dios, a la diestra del Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.